Y es un tema que durante esta jornada sorprendió al mundo político, en especial al mundo de las campañas, porque el presidente Gabriel Boric, acompañado de su ministro de Justicia, decidió comunicar algo que siempre ha sido un tema de conversación: el destino de Punta Peuco. Él lo que dijo es que se iba a ampliar para el resto de la población penal, y está con nosotros Miguel Ángel Araya para contarnos cómo fue este anuncio y cómo ha sido recibido por los distintos sectores políticos. Bienvenido, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Matilde, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo dices, un anuncio bastante importante que tomó por sorpresa a varios de los que están en medio de estas campañas presidenciales y políticas, recordemos, no tan solo presidenciales, sino que también parlamentarias. Un anuncio que era parte de la promesa de campaña de Gabriel Boric, un pilar fundamental en materia de derechos humanos, el cierre del penal Punta Peuco. Pero no su cierre, sino su cambio para dejar de ser un recinto penal exclusivo para personas condenadas por delitos de lesa humanidad y pasar a ser un penal común y corriente. De hecho, esto llega con incluso un cambio de nombre, porque será el complejo penitenciario de Tiltil. Recordemos que Punta Peuco está ubicada ahí en la comuna de Tiltil y por lo tanto ahora deja de ser única y exclusivamente para personas condenadas por delitos de violaciones a los derechos humanos y pasará a ser un penal común y corriente. Esto claramente tiene detrás un sentido de reparación, lo dijo el propio presidente Gabriel Boric, pero también tiene un sentido por tratar de resolver lo que está haciendo la sobrepoblación penal en las 80 cárceles que hay a lo largo de nuestro país, territorio nacional, y por lo tanto una de las herramientas que identificó el gobierno, según lo que han informado durante esta jornada, era precisamente utilizar la infraestructura disponible como lo es el penal Punta Peuco, y ahora que sea una cárcel común y corriente sin ningún tipo de discriminación, porque finalmente eso era lo que se estaba haciendo con los condenados que están pasando sus días en Punta Peuco. Esto va a venir con un cambio de infraestructura también. El presidente Boric junto al ministro Gajardo, ministro de Justicia, ya adelantaban hoy día los cambios que se le están haciendo en materia de infraestructura, con esto habilitando, por ejemplo, un lugar para lo que serán las visitas, un lugar también para lo que es la seguridad del lugar, con chequeos constantes. Y ampliación, ¿no? Porque ampliación hasta el momento también la cárcel, el penal de Punta Peuco, estaba a su capacidad prácticamente completa, si no completa. Exactamente, son 139 internos los que a la fecha, al día de hoy, están como condenados en el penal Punta Peuco. Y lo que hemos podido conversar con fuentes de gobierno es que la ampliación en esta primera fase sería para 32 plazas carcelarias. 32 plazas serían las que se ampliarían en esta primera fase en el penal Punta Peuco, ahora con este nuevo nombre de Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil, porque es todo un cambio. Lo que han informado hoy día entonces es que Contraloría de la General de la República ha tomado conocimiento de esta nueva instructivo, porque tuvo que ser un cambio legal, y por lo tanto con esto ya mañana se va a hacer su publicación en el Diario Oficial y ya Gendarmería estaría autorizado para empezar a hacer los movimientos y traslados que puedan ser pertinentes para esta nueva cárcel. Así que vamos a escuchar el momento en el que el presidente Gabriel Boric da a conocer esta información de manera bastante sorpresiva, y también los detalles en voz del ministro de Justicia, Jaime Gajardo. La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común. Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia. Desde hoy, en Chile, no existen presos de primera y segunda categoría. Y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio. Terminar con la injusticia que representó por décadas este penal es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana, como en su momento hiciera el presidente Piñera con el término del penal Cordillera. Los pasos que vienen son los siguientes. El día de mañana este decreto supremo se publica en el Diario Oficial. Desde ese momento, Gendarmería de Chile está habilitado para realizar la segregación que corresponda a cualquier establecimiento
común que tiene el sistema penitenciario chileno. Además, se están realizando obras para modificar parte de la estructura de este establecimiento penal, que tal como señaló el presidente de la República, terminarán los primeros meses del próximo año, y esperamos que con eso se pueda dar paso a el cumplimiento en el sentido de que ingresen personas que cumplan sus condenas de manera que hayan cometido delitos comunes y que ingresen conforme a los criterios de segregación que establece Gendarmería para ese establecimiento penal en concreto. Bueno, escuchábamos al ministro Fajardo haciendo la explicación de cómo va a empezar a funcionar entonces el día de mañana este penal Punta Peuco, con Gendarmería que ya va a estar autorizado para hacer la segregación respecto de cómo se va a ordenar nuevamente este penal ahora que es común y corriente, o a contar del día de mañana con su publicación en el Diario Oficial. Una cárcel que fue creada en 1995 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle y que entonces tenía este cambio bastante importante. De hecho, escuchábamos al propio presidente Gabriel Boric haciendo mención al expresidente Sebastián Piñera, que también tomó una acción similar con el cierre del penal Cordillera, también un penal que era dedicado para personas que habían sido condenadas por delitos ocurridos durante la dictadura cívico-militar, y eso también da un poco de contexto a la decisión que se ha tomado, considerando que estamos en un ambiente electoral. Uno puede suponer que el presidente precisamente nombró al expresidente Sebastián Piñera un poco blindándose a lo que podrían ser las críticas precisamente del sector más de la derecha. Sabemos que está la candidata Evelyn Matei, que representa a Chile Vamos, que también fue cercana a Sebastián Piñera. Entonces, nombrarlo, decirlo, recordarlo, es más bien podríamos decir, una defensa. Pero bueno, ustedes tuvieron un presidente que también hizo lo mismo. ¿Cómo van a criticar esto? Aunque es distinto, porque el penal Cordillera no había sido construido como penal, sino que era un centro donde había cabañas, donde personal de la FAT, las condiciones eran distintas, para que pudieran pasar detenciones, pero no era una cárcel propiamente tal. Ahí, bueno, él la cierra porque claramente ahí había condiciones de privilegio. En este caso, lo que siempre se pidió desde el mundo de los derechos humanos y el oficialismo más, digamos, más de izquierda, es que se cerrara el penal de Punta Peuco, cosa que el presidente Boric no lo hizo durante... ese momento era ministro de Justicia. El ministro de hoy Seguridad, Luis Cordero, dijo que no se podían dar el lujo de cerrar cárceles cuando lo que se necesitaban eran más plazas. Y claro, ahora se le quita el carácter de penal exclusivo. Se abren plazas, pero son plazas, 32 plazas, con 32 plazas no se hace mucho. Claro, no se termina con el problema del hacinamiento, y probablemente vamos a ver qué carácter van a tener los internos que vayan a pasar a este penal. O sea, desde una perspectiva, no se cambian las condiciones para los que están, sino que se suman a otros. Exactamente, se suman a otros, pero también la reorganización interna de la cárcel podría verse afectada por esta decisión que ha tomado el gobierno entonces de presentar este cambio en... finalmente deja de ser un penal exclusivo para estos condenados, porque eso es para que la gente lo tenga claro en su casa. Usted no va a encontrar otro tipo de delito en esa cárcel que no sean violaciones de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos. Claro. No hay condenados por robo, por homicidio, no. Son delitos de estas características que nosotros le estamos contando. Bueno, una noticia que no fue muy bien recibida en el mundo de la oposición. De hecho, también fue tema comentado en los distintos, podríamos decir, las distintas campañas de los candidatos presidenciales y también de algunos defensores de las personas que están cumpliendo condenas en este recinto penal. Así que vamos a escuchar aquellas reacciones que dejó este anuncio del presidente Gabriel Boric. Lamentamos profundamente la decisión que ha tomado la Contraloría de aprobar el decreto enviado por el presidente Boric para cambiar y transformar a Punta Peuco en una cárcel común. Creemos y tenemos la más absoluta convicción que esto responde a ese ánimo de venganza y de persecución que siempre ha inspirado el gobierno de Gabriel Boric en contra de los internos del penal de Punta Peuco. Aquí, con esta decisión, el gobierno de Boric está vulnerando y transgrediendo gravemente garantías fundamentales y constitucionales que van en contra del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los internos de Punta Peuco. Y por lo tanto, vamos a interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago
para que se revierta esta decisión. El presidente está de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde. El presidente abusó de la cadena nacional y se dirigió a un solo candidato en la cadena nacional en un acto de corrupción y cobardía. Por lo tanto, lo que haga o diga el presidente en estos meses que le quedan a cargo del gobierno, porque claramente no va a gobernar, prefiere transformar la moneda en la sucursal de campaña de la candidata, tratando de apelar a lo que sea para que su candidata suba. La verdad es que nos tiene sin cuidado. Se termina en 128 días su mandato y va a haber un antes y un después. Quiero decir una cosa, el señor presidente de la República, estando imputado en varias causas, debiese tener interés en que existiese un penal donde pueda llegar gente de alto nivel. El señor presidente de la República está transformando un geriátrico, porque es eso, y un hospicio donde la gente se está muriendo, en una cárcel común. No sé si la Corte Suprema se lo va a permitir o se lo va a aguantar, porque por lo demás está cometiendo una violación de derechos humanos. Nosotros no estamos dispuestos a tolerar que siga avanzándose, más encima, después de lo que ha sucedido con los detenidos desaparecidos, desde la izquierda en esta lógica. Son unos sinvergüenzas. Bueno, ahí entonces parte de las reacciones que hemos podido recoger durante el transcurso de esta jornada, luego de esta sorpresiva anuncio que hace entonces el presidente Gabriel Boric sobre el cambio, un cambio bastante importante en lo que va a ser cómo se administra ese recinto penal de Punta Peuco, cuáles van a ser los cambios, qué tipo de personas también van a llegar, van a haber traslados de esa cárcel a otra cárcel, considerando que ya dejan de ser especiales las personas que estaban condenadas en ese lugar. ¿Serán personas mayores las que se han trasladado la mayoría a ese penal? O sea, actualmente son personas mayores, pero las que las lleguen, 32 nuevas plazas que uno se podría vislumbrar eso, considerando para no tener un cambio quizás tan estructural en el penal y adaptándolo o como ya está hoy, quizás probablemente sean personas mayores las que sean trasladados, imputados, condenados mejor dicho, ya personas mayores. Ya, pero esa es una especulación. Especulación, nuestra, ¿no? exactamente. No, todavía no hay una confirmación ni de Gendarmería, ni tampoco lo digo en el punto de prensa cuando se anuncia esta información sobre cuáles van a ser las modificaciones en materia de segregación de la cárcel con esta nueva actualización del penal Punta Peuco. Así que esas son las reacciones que existieron en la derecha. ¿Cómo se lo tomaron en la izquierda las candidaturas oficialistas? Bueno, lo pasamos a revisar. Los presos de Punta Peuco, mientras no colaboren con la verdad y no digan buena parte de la información que siguen teniendo o no pidan perdón, corresponde que tengan el trato más severo desde el punto de vista penal. Al mismo tiempo, a nosotros nos parece bien que el penal de Punta Peuco deje de ser un penal de privilegio. Eso sí, también nos gustaría nivelar hacia arriba, y a pesar que todas las candidaturas están en la idea de aumentar la punición, torturar al ser humano que cometió un delito, nosotros no. Queremos que los presos cumplan en rehabilitación. Por tanto, un plan no es solamente Punta Peuco, es un plan de cárceles. Queremos cárceles dignas que no transforman a los presos en pedazos de carne que se tiran en una esquina. Si hay alguna intención de ampliarlo o no, es un tema que le tienen que preguntar al gobierno. Por ahora nosotros lo que estamos proyectando es la construcción de 5 cárceles más en nuestro país, adicionales al plan de infraestructura carcelaria. Sobre Punta Peuco lo que le puedo decir es que las cárceles son lugares en los cuales se cumplen penas para aquellas personas que han cometido delitos y no lugares de privilegio. Así que me parece muy bien que la Contraloría haya tomado razón y que en definitiva este penal, que alberga a personas que han sido condenadas por violación a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad, pasa a convertirse en un penal común como siempre debió haber sido. Ahí escuchábamos las reacciones, las opiniones que ha generado entonces este anuncio más bien en el mundo de la izquierda, con candidatos como Marco Enrique Suminami y también la candidata del Partido Comunista y oficialismo en general con esta agrupación de partidos, Janet Jara. Ella dice que sobre la ampliación de este penal, bueno, va a ser una decisión que tendrá que tomar en su administración, pero que como tal ella propone ampliar el sistema penitenciario de nuestro país con la creación y la construcción de nuevas cárceles. Así que un tema que probablemente va a seguir generando reacciones en los próximos días cuando vayamos conociendo qué tipo de cambios en la interna de la cárcel Punta Peuco se van a ir concretando mientras avanza entonces aquella modificación. Nos llamó la atención el tema de la referencia a calidad de imputado que tenía, que señaló el presidente Boric, claro, el candidato Kaiser respecto al presidente Boric. Buscamos, hay una causa.
por la fallida compra del inmueble de la familia Salvador Allende, pero esa causa está por cerrarse. De hecho hay una audiencia que está fijada ya para la resolución sobre el sobreseguimiento de esta investigación que está postulando el propio Ministerio Público. Es decir, porque él hablaba de varias causas en las que están calidad de imputados, pero claro, había otra que es por una denuncia supuestamente por la entrega o publicidad de fotos e imágenes privadas de una persona, pero sabemos que esa causa se sobreseyó y no tuvo ningún desenlace penal para el presidente. Pero sí, claramente en el caso Allende, él fue citado a declarar en calidad de imputado, ¿se acuerdan? Cuando fue bastante noticioso, pero bueno, en esa calidad está, en esa causa al menos, que ya está por cerrar para aclarar ese punto que hizo el candidato. Importante la precisión. Exactamente. En otros temas, pero también relacionados con derechos humanos y lo que fue la dictadura cívico-militar. Se ha generado bastante polémica por los dichos del candidato Johannes Kaiser, quien asegura y sigue asegurando hasta el día de hoy que el servicio médico legal tendría osamentas, restos humanos de personas que habrían sido víctimas de la dictadura cívico-militar, pero que según él no están siendo identificadas cuando podrían haberlo hecho. La respuesta del Servicio Médico Legal fue tajante, dicen, acá no hay ninguna osamenta, ningún elemento que pueda ser importante para la identificación de personas que puedan haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos que no se haya realizado. Es decir, todas las osamentas que están en el Servicio Médico Legal fueron periciadas, fueron analizadas. Que algunas no hayan dado resultados convincentes de cuál es la identidad de aquel hueso, etcétera, es otro tema más científico, pero que no se hayan periciado o intentado identificar aquellos osamentas es falso. Eso dicen, y es la discusión que se ha realizado y que incluso ha llevado a analizar, debatir sobre el trabajo que está realizando el Plan Nacional de Búsqueda. Recordemos, una política pública implementada durante el gobierno del presidente Gabriel Boric que busca potenciar, acelerar lo que está haciendo la búsqueda de verdad y justicia para aquellas familiares de detenidos desaparecidos y también ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Qué fue lo que señaló durante esta jornada el candidato Johannes Kaiser en respuesta a lo que ya le dijo el Servicio Médico Legal? Bueno, esto fue. Quiero hacerles presente que nosotros tenemos pruebas en video y en documentación de todo lo que hemos planteado. El Servicio Médico Legal, en nuestra opinión, ha engañado a la opinión pública y está haciendo un intervencionismo político, electoral, inaceptable. Periciar no es lo mismo que identificar. Punto. El periciar, yo puedo periciar de muchas maneras una muestra. Identificar es otra cosa. Lo que no ha hecho ha sido identificar los restos de cientos de detenidos desaparecidos que están en su poder. Yo le solicitaría a la dirección del Servicio Médico Legal, que es militante del Partido Comunista, los dos, que dejen de intervenir en esta elección. Por lo demás, voy a hacer llegar a la Contraloría los antecedentes que corresponda para que se sancione a los responsables. Bueno, es bien importante eso de los antecedentes, porque hasta el momento eso, claro, desvirtuaría lo que dice el Servicio Médico Legal. Exactamente, él dice que lo va a hacer llegar a la Contraloría General de la República para que tome las decisiones pertinentes sobre el tema, pero el Servicio Médico Legal ha sido tajante y bastante certero con la información que dan sobre respecto a, exactamente, sobre lo que habría pasado con estas supuestas osamentas. Dice, todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes. Es decir, no hay ninguna osamenta, ningún resto que pueda ser quizás analizado o que no se haya analizado estando en poder del Servicio Médico Legal, que eso sería preocupante ciertamente. O sea, si se cuenta con osamentas que podrían pertenecer a personas víctimas de derechos humanos o de la dictadura, ciertamente se le debería dar la celeridad que merecen ese análisis. Por cierto, pero, ahora te acuerdas que ahí llegaron estas cajas que estaban en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile a petición del juez Guzmán durante muchísimos años, quedaron allí sin que nadie porque no era que fuera un secreto, la gente sabía, pero nadie sabía qué hacer con las cajas. Finalmente se llevaron al Servicio Médico Legal, claro, y ahí eran 84 cajas y ahí entonces comenzaron las tareas del Servicio Médico Legal respecto a estas cajas que no todas tenían osamenta, eso también hay que decirlo. Así es.
De hecho, es bastante largo el proceso de la identificación. Acá se necesitan pericias, estamos hablando, ha pasado cuánto tiempo ya de la Y además se necesita tener un match genético, o sea, que familiares de las personas desaparecidas hayan entregado material genético para poder realizar un match concluyente. Así es. ¿Cuál es la respuesta, bueno, del gobierno a estas críticas y polémicas que ha levantado el candidato Johannes Kaiser y también de otra de sus contrincantes, Janet Jara? Lo pasamos a revisar a continuación. Yo creo que en tiempo de campaña se pueden sostener muchas cosas. El hecho de una afirmación que yo creo que además también está tergiversada en relación a lo que se discutió en la ley de presupuesto del año 2023. Creo que para esto lo claro y categórico ha sido la declaración del ministro Jaime Gajardo y del Servicio Médico Legal. La declaración del Servicio Médico Legal es una comunicación oficial del Estado de Chile y del Ministerio de Justicia, y sobre eso yo creo que ya existe pronunciamiento. Lo demás me parece que sostener una polémica que tiene fines electorales y que por el contrario lo que termina por hacer es más bien por utilizar, creo que yo, indebidamente el dolor de los familiares de las víctimas. Yo creo que hay que hacer una revisión de aquello lo que se necesite, pero para mí es una tarea de Estado, evidentemente, y si se requieren tanto mayores atribuciones o recursos o plazos más acotados en los calendarios, voy a, por cierto, dar cumplimiento con aquello, porque es un deber del Estado. Mire, aquí se hace una discusión ideológica de un tema que es de profunda humanidad. Aquí se mató a gente, es verdad, porque pensaba distinto y se le hizo desaparecer, pero han pasado más de 50 años, y si a alguno de nosotros le hubieran desaparecido un hijo, yo le aseguro que podrían pasar 100 años más y yo al menos lo seguiría buscando. Bueno, esas son entonces las reacciones que ha dejado este debate sobre el rol que está teniendo el Plan Nacional de Búsqueda y el Servicio Médico Legal también en la búsqueda de verdad y justicia para las familiares de detenidos desaparecidos y también ejecutados políticos de la dictadura. Hay que estar atentos entonces a este recurso que van a presentar. Ya fue anunciado por el abogado defensor de algunos de los condenados que se encuentran en Punta Peuco, un recurso de protección que buscará retrasar o retrotraer esta decisión administrativa que ha hecho el gobierno respecto a la modificación que se le da al penal Punta Peuco. Bueno, un penal Punta Peuco que la expresidenta Bachelet quiso cerrar, lo hizo en el último día de su mandato y el ministro Campos se negó a firmar esa orden. Así que es un penal que tiene una historia bien larga. Ya, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Hacemos un alto a esta hora de la tarde con imágenes de Santiago, con cielos parciales, 22 grados con 3 décimas en la temperatura. A esta hora ya regresamos con más. Recuerden que estamos con un horario especial de Hoy es Noticia por esta semana a raíz del programa del especial presidencial Los Mayores Deciden, que será transmitido por CNN Chile esta tarde y todas las tardes de aquí al fin de semana. Ya regresamos.